Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Balance agridoce das exportacións da denominación de orixe Rías Baixas. Vendeuse menos, pero a máis prezo no último exercicio. O volume de vendas caeu en algo máis dun 3% ata os 7,8 millóns de litros, pero o valor medrou por riba do 4% ata acadar os 62 millóns de euros. Campaña 2022-23, el precio medio, estábamos hablando de 7,34 euros, si no recuerdo mal, y ahora mismo estamos hablando ya de los 7,94 euros. Siguiendo un poco esa línea del plan estratégico de irnos a esos vinos más premium, a acometer esos mercados con ese potencial de vino pues de mayor valor añadido, que al final yo creo que es una de las funciones que tiene que realizar un Consejo Regulador, una denominación de origen, que es la de intentar afianzar el territorio, prestigiar la marca. É o segundo ano consecutivo que se dá esta tendencia que o Consello Regulador explica por mor da contracción do consumo do viño a nivel mundial. La situación que está pasando el vino no es una situación fácil. O sea, me refiero, nosotros no somos ajenos a la crisis de consumo que está teniendo el vino. De hecho, las informaciones que publicaban hace poco el Observatorio Internacional del Vino están hablando de, a nivel internacional, una caída de un 20%, que es mucho. Evidentemente, ¿a quién está afectando más? Está afectando más a los vinos tintos, pero los vinos blancos también están metidos en ese paquete, ¿no? Si cae el consumo, también va a caer el consumo general, ¿no? O que medra é o número de adegas que apostan por exportar dende as 108 ata as 115. Neste exercicio 2023-2024 venderon 10.400.000 botellas a máis de 80 países, principalmente do continente americano. Estados Unidos encabeza a listaxe de países importadores, seguido de Reino Unido, Irlanda, Puerto Rico e México. Tenemos un sector, las bodegas cada vez están más dinámicas, yo creo que le han perdido el miedo a la exportación y ya no hay ningún mercado que se les resista, y en eso pues estamos trabajando, ¿no? Las exportaciones siguen representando ese 30% sobre las ventas generales de la denominación de origen, nos seguimos manteniendo en ese equilibrio del 30%, creo que es un dato también interesante y que es bueno recalcar, ¿no?, desde mi punto de vista. Estados Unidos volve a liderar o ranking de países importadores dos viños da denominación de orixe Rías Baixas, un mercado que ademais medrou en volume e en valor. Venderonse máis de 2,8 millóns de litros e o favorito das adegas de Estadeo, ata 88 exportan a este país. Y sobre todo pues destacar seminarios donde se está presentando, donde se está formando en Boston, Massachusetts, pues donde se está formando sobre los aspectos diferenciales de los vinos de Rías Baixas. Este año hicimos un roadshow con bodegas, donde participaron 21 bodegas que se desplazaron desde Galicia, desde Rías Baixas, hasta Estados Unidos, la zona de California. Estuvimos en San Francisco, estuvimos en Los Ángeles, estuvimos también en San Diego.
Hemos hecho actividades en Dallas y también pues una misión inversa que llevamos a cabo en el mes de septiembre. Por iso, o Consello Regulador non agocha a súa preocupación pola victoria de Donald Trump e o seu regreso á presidencia dos Estados Unidos. Decir que no estamos preocupados sería una necedad. O sea, sí estamos preocupados. Esto sí que es cierto que Trump anunció que si volvía a la Casa Blanca pues volvería otra vez a recuperar los aranceles para algunos productos, sobre todo en Europa y en Asia. Se refería fundamentalmente a China. De Europa hablaba, si no recuerdo mal, de un 10%. Y todavía no sabemos cómo va a afectar o si realmente pues va a afectar al vino o no, o si lo tiene orientado esos aranceles a los sectores agroalimentarios o no. Yo creo que nosotros estamos en un posicionamiento de precio en Estados Unidos, pues un posicionamiento alto de precio. El consumidor valora muy bien nuestros vinos y los tiene pues muy bien posicionados en las cartas. Hombre, sí que es cierto que la subida de precio nos puede afectar, pero yo creo que en el nivel de vino donde nosotros estamos vendiendo, en ese estrato de vino donde estamos vendiendo, pues a lo mejor subirlo 2, 3, 4 dólares, pues a lo mejor no va a ser lo que tire hacia abajo el consumo, ¿no? ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Que a situación xeopolítica influe con forza nos mercados, notándose no balance de vendas internacionais da DO. Si recordáis, hace 3 años para nosotros uno de los mercados emergentes era Rusia, donde habíamos crecido muchísimo en volumen, en valor, y en cambio Rusia ahora mismo yo creo que está en 80.000 litros, cuando hace 3 años estábamos hablando, si no recuerdo mal, pues de 200.000 litros, lo que estábamos vendiendo, más de 200.000 litros, y con un potencial de crecimiento. Bueno, pues de la noche a la mañana esa situación ha cambiado. La crisis económica que está atravesando el mundo, que no somos ajenos ningunos a ella, ¿no? China está pasando una crisis importante, Japón lleva en crisis desde hace muchos años y son dos mercados donde nosotros habíamos hecho una apuesta que creíamos que era certera y que vemos que no se está moviendo, no se está dinamizando esos mercados. Sí que es cierto que no hemos caído en valor, pero hemos caído en volumen. Y después, pues las incertezas que está pasando en los mercados. Pues ahí tenemos la campaña de Estados Unidos, donde pues se generan esas ciertas incertidumbres. En el Reino Unido, pues el Brexit todavía no acaba de cuajar. Hoy por hoy vender en el Reino Unido implica pues que tienes que hacer muchísimos papeleos, tienes unos costes de movimiento de mercancía que son muy importantes, que antes no los tenías. O sea, esa entrada de mercancía, pues cada vez poner vino en el Reino Unido cada vez es más caro. Con lo cual, bueno, pues nosotros no somos ajenos a todo lo que en ese sentido está pasando. Os cambios de hábitos no consumo ou as campañas sanitarias contra o alcohol son algunhas das cuestións que, segundo o Consello Regulador, están detrás desta baixada no consumo de viño a nivel mundial. Que siempre pone el alcohol en el punto de mira y no es capaz de diferenciar entre alcohol y vino, porque no nos olvidemos que sí que es cierto que el vino tiene alcohol, pero el vino es una bebida natural que contiene alcohol, pero no es una bebida alcohólica. En las bodegas, cuando elaboran el vino, no van buscando el alcohol, sino que el alcohol se produce de forma natural, de forma espontánea, en esa fermentación, que es una fermentación natural. Entonces, nosotros lo que luchamos desde el sector vitivinícola es en explicarle pues, a la Consejería de Sanidad, al Ministerio de Sanidad o incluso pues, a la Dirección General de Sanidad de la Unión Europea que debería diferenciarse entre lo que son bebidas alcohólicas y lo que son bebidas fermentadas. Y después lo que es consumo y lo que es si queréis, abuso.
A aposta polos mercados asiáticos e reforzar as accións en países de Europa do Leste figuran na folla de ruta da denominación de orixe Rías Baixas para os vindeiros anos. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A ruta do Viño Rías Baixas volve estar de parabéns. Acaba de recibir 2 galardóns nunha nova edición dos premios de enoturismo Rutas do Viño de España. Pues desde la Ruta del Vino Rías Baixas estamos, la verdad es que muy contentos por el resultado de estos 7º premios de enoturismo que saca de manera bianual el Club de Productos Rutas del Vino de España, en el que esta edición Rías Baixas ha obtenido 2 galardones, ¿no? Uno en el que la ruta ha sido galardonada, la propia entidad, por un proyecto muy interesante que llevamos ya ejecutando varios años, que es Enoturismo a Pedales, como mejor experiencia enoturística dentro de unha ruta del vino. O primeiro dos recoñecementos foi para a proposta Enoturismo a Pedais, que foi recoñecida como a mellor iniciativa enoturística. La verdad es que estamos muy orgullosos por este proyecto que intenta aunar deporte y enoturismo y discurrir rutas muy bien ejecutadas en la que pues esos deportistas puedan disfrutar del enoturismo a la vez que hacen deporte. Nos últimos tempos este tipo de propostas van gañando máis e máis adeptos grazas ao tirón do cicloturismo, unha práctica que mestura actividade física, paisaxe e patrimonio. Bueno, la ruta lleva desde hace ya muchos años haciendo actividades combinando deporte y enoturismo. Es verdad que a lo largo de estos últimos años hemos visto que hay un aumento de esos cicloturistas, ¿no? Del deporte del cicloturismo, que está adquiriendo muchísima moda entre los deportistas, y entendíamos que queríamos hacer rutas cicloturísticas para todos los públicos, pero que ya quedasen establecidas para siempre, ¿no? Que ese deportista ya supiese dónde empezar y dónde acabar. Son rutas circulares en la que discurren entre bodegas, ¿no? Con la idea de que ese deportista pueda parar durante el camino, visitar una bodega, disfrutar de un mirador donde hay unos viñedos maravillosos. Y tenemos varias rutas establecidas. Hay 4 rutas, 2 en el Salnés, 1 en el Condado y otro en el Rosal, para todo tipo de público. Tenemos el track definido con todo el itinerario, las bodegas por las que pasan. Yo creo que es un proyecto muy bien ejecutado. Cada unha desas rutas conta cun vídeo promocional. Hay un vídeo promocional de cada una de las rutas en el que un embajador relacionado con el deporte o relacionado con el vino cuenta un poco su experiencia, cómo ha vivido esa experiencia en esa ruta, y la idea es que tener ese material disponible, ¿no? Esas rutas disponibles para que esos deportistas entren en nuestra web, descarguen ese track y puedan vivir una experiencia deportiva y enoturística combinada. Mais alá deste proxecto de enoturismo a pedais, a ruta do Viño Rías Baixas fíxose con outro recoñecemento neses premios de enoturismo das rutas do Viño de España. Trátase do premio ao mellor rincón enoturístico, que foi para a Adega Fillaboa. Pues estamos muy orgullosos y muy contentos, y desde aquí nuestra enhorabuena a Bodegas Fillaboa, que ha tenido el galardón de mejor rincón enoturístico de toda España. Yo creo que es un importantísimo galardón que posiciona a Rías Baixas en primerísimo nivel, y la verdad es que muy orgullosos. Esta adega pertence á subzona do Condado do Tea, está situada en Salvaterra de Miño, entre os ríos Tea e Miño. Este é o momento no que Rectoral do Umia se incorpora ao clube de empresas que contan co selo de Galicia Calidade. A adega, asentada no polígono de Ribadumia, poderá incluir dende agora este distintivo nas súas etiquetas, un marchamo que certifica a calidade dos seus viños albariños. Tenemos un día muy especial porque nos entregan la certificación de Galicia Calidade, que creemos que es un paso más en la búsqueda que siempre hemos tenido de hacer unos vinos de calidad y que además reciban este reconocimiento que yo creo que a nivel internacional siempre se valora. A adega, fundada no 2009, pertencente ao grupo Bodegas Gallegas, incorpórase ás máis de 170 empresas galegas que contan xa con este selo. Estamos a falar en total de máis de 800 produtos ou servizos avalados. Para formar parte deste club, Rectoral do Umia tivo que someterse a controis que agora avalan o seu produto.
Galicia Calidade para certificar, por exemplo, neste caso, unha adega, en Galicia Calidade todos os sectores, cada un dos sectores ten o seu prego de condicións específicos. Aquí sí é certo que no caso das adegas de viño, evidentemente, que enrixe a normativa é o Consello Regulador da denominación de orixe, pero logo despois Galicia Calidade pide unhas cuestións específicas un pouquiño a maiores que logo despois se reflexan nese prego de condicións. Unha vez que se pasa a auditoría, a empresa xa entra certificada e logo despois sí que non se certifican todos os viños da adega, tamén teñen que ser uns viños específicos os que sexan os que estén certificados, que pódense ir engadindo ao longo do ano. Esta auditoría faise ademais anualmente para que se sigan cumplindo, porque se non se cumpliría co prego de condicións, pois a empresa podería salir do que é a certificación. No acto desta mañá participou tamén o director de Turismo de Galicia. Xosé Merelles entende que as firmas recoñecidas co selo Galicia Calidade engaden tamén valor ao territorio, reforzando como destino turístico. Satisfacción pois acoller a Restauraldo Umia de Bodegas Gallegas na familia de Galicia Calidade e, pois nada, é un produto que se incorpora e unha firma que se incorpora ao elenco de 170, máis de xa de 170 empresas e máis de 800 produtos, e para nós, pois nada, agradecerlle a propietaria de Bodegas Gallegas e de Restauraldo Umia pois a súa aposta e o seu esforzo por estar en Galicia Calidade, que é un selo que ademais de promover pois os produtos e as empresas certificadas que están á vanguarda da produción en Galicia, pois tamén é un exemplo de promoción de un país de cara ao exterior. Entonces, agora que a marca está na contorna de turismo de Galicia, pois vamos a aproveitar esas sinerxias que ten xa turismo de promoción exterior, pois para levar os valores da marca e tamén os produtos pois máis hacia o exterior e tamén pois no resto de España e, por suposto, en Portugal, que é un mercado casi como español para todas as nosas marcas. Rías Baixas é a denominación de orixe co maior número de viños certificados co selo de Galicia Calidade, arredor duns 200. De Rías Baixas agora mesmo é a denominación de orixe que máis viños están certificados por Galicia Calidade, haberá ao redor duns 200 aproximadamente. Logo despois Ribeira Sacra, aquí tamén temos a familia de Bodegas Gallegas que está Rectoral de Amandi, tamén certificada por Galicia Calidade, e logo despois se abrirían un pouco a Valdeorras, Monterrei e Ribeiro. Adegas Martín Codax foi galardoada co prestixioso premio a mellor experiencia enoturística nos premios International Wine Challenge 2024. Este recoñecemento pon en valor a súa innovadora proposta enoturística, o Xoves de Codax, un ciclo de concertos que combina música, solidariedade e unha experiencia única en torno ao viño. O programa celebrado na terraza da adega con vistas privilexiadas á Ría de Arousa logrou consolidarse como unha das experiencias máis emblemáticas de Martín Codax. Este ciclo musical non só ofrece unha fusión única de estilos interpretados por recoñecidos artistas nacionais, senón que tamén reforza o compromiso da adega coa cultura, a música e o seu colectivo. Os Xoves de Codax son ademais unha homenaxe ás asociacións benéficas que comparten protagonismo neste evento solidario. A iniciativa enmárcase no compromiso de sustentabilidade social e económica de Adegas Martín Codax coa súa contorna. A recadación obtida en cada edición destínase íntegramente a proxectos sociais de diversa índole, seleccionados previamente por un comité da adega entre unha ampla variedade de propostas presentadas. Dende o seu inicio, máis de 270.000 euros foron distribuídos entre diferentes asociacións solidarias, reflectindo o impacto positivo do proxecto na comunidade. O galardón súmase unha traxectoria destacada no ámbito do enoturismo que inclúe o premio Mellor Proxecto de Enoturismo do ano 2022 nos premios Verema e o recoñecemento como Mellor Adega Aberta ao Enoturismo 2022,
outorgado por Rutas do Viño de España e Acevin. Dende a súa fundación, Adegas Martín Codax destacou pola súa capacidade para chegar ao mundo do viño aos visitantes a través de experiencias enoturísticas cuidadosamente deseñadas. Ademais do xoves de Codax, a programación enoturística da Adega inclúe visitas guiadas, catas e eventos relacionados coa gastronomía, mostrando ao visitante raíz da súa orixe, tanto paisaxística como cultural, gran protagonista no carácter e personalidade da uva albariño e dos seus viños. O enoturismo converteuse nunha peza clave no proxecto da Adega, contribuindo a fortalecer a conexión entre o viño, a cultura e o territorio, e consolidando a Martín Codax como un referente no sector a nivel nacional e internacional. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.